Hola, soy Ingrid Daniela Guzmán Luna, estudiante de la Universidad Popular de la Chontalpa. La razón de este video es para poder explicar el tema 4, que es bienes en la materia de derecho civil. Soy integrante del equipo 1. El concepto jurídico de un bien nos dice que se refiere a cualquier cosa que puede ser objeto de derechos y obligaciones. Los bienes pueden ser físicos o inmateriales. Ya en el contexto jurídico entendemos que un bien es un objeto que puede ser propiedad de alguien, que puede ser susceptible o de ser adquirido, transferido y protegido por el derecho. Se enfoca en la propiedad y posesión. En el contexto de la economía, entendemos que un bien es cualquier cosa que satisface una necesidad o deseo humano. El bien satisface la necesidad y tiene un valor, además de que es escaso. Se enfoca en la utilidad, valor y escasez. La clasificación de los bienes en el contexto jurídico se refiere a la distinción entre bienes muebles e inmuebles, lo que significa que los bienes inmuebles pueden ser trasladados sin perder su sustancia o forma, como objetos personales o mercancías, mientras que los bienes inmuebles no pueden ser trasladados como terrenos, edificios o departamentos. Esta clasificación es fundamental para determinar la aplicación de normas jurídicas específicas como la propiedad, transición y garantías, además de la tributación. En el contexto económico, la clasificación de los bienes se pueden dividir como los bienes públicos, que son provistos por el Estado para todos los ciudadanos, los bienes privados, que también son propiedad de individuos o empresas para su uso exclusivo, los bienes duraderos, que tienen una vida útil prolongada, o los bienes no duraderos, que tienen una vida útil corta. Los bienes de consumo, que satisfacen necesidades humanas, además de los bienes de producción que son utilizados para producir otros bienes. Esta clasificación ayuda a entender el papel de los bienes en la economía, su oferta y su demanda, además del impacto en la sociedad. En resumen, definen cómo se utilizan los bienes y se distribuyen en la economía. Ahora nos encontramos con la distinción entre concepto jurídico de bienes y de cosa. En las diapositivas que tengo de apoyo nos dice que los bienes son aquellos que pueden ser objeto de apropiación y que dichos particulares pueden ser de dominio del poder público o de propiedad de los particulares, y que en términos generales una cosa es cualquier objeto de derecho que puede ser objeto de una relación jurídica. Esto incluye tanto bienes materiales como inmateriales. Aquí queda más simplificada la definición, es que la distinción entre cosas y bienes en el ámbito jurídico pues es fundamental para entender la relación entre los objetos materiales y los derechos que se tienen sobre ellos. Mientras que las cosas se refieren a los objetos en sí mismos, los bienes representan la titularidad y los derechos que se ejercen sobre esas cosas. Esta distinción te permite clarificar conceptos como propiedad, posesión y titularidad, y es esencial para la aplicación del derecho civil. Dejando claros los conceptos que les expuse, podemos pasar a la noción de apropiación y sus puntos. Pero primero, para poderlo explicar o hablar sobre él, debemos entender que la noción de apropiación se refiere al acto de tomar posesión o control sobre algo, como un objeto, un bien o un recurso, de manera en que se convierte en propiedad de alguien o de algo. Como se nos muestra en nuestras diapositivas de apoyo, los bienes materiales históricamente han sido considerados personas. Todo esto porque cuentan con una serie de razones. Por decir, les mencionaré tres, que cuentan con seguridad y protección, con identidad y estatus, y con inversión. Estas solo son una serie de razones por las que históricamente a la propiedad, a los bienes, se les ha considerado persona, por la seguridad que proporcionan, el reconocimiento social y la estabilidad económica. Veremos a las diapositivas de apoyo, porque de esa manera puedo desenvolver y tocar punto por punto, sin saltar ninguno, las razones que les acabo de exponer. Como se menciona aquí, los bienes que una persona posee se consideran una parte de su ser, y la pérdida o daño de esos bienes se percibe como un ataque a su propia persona. Esta conexión se debe a varias razones.
Las primeras que encontramos son las de identidad y reconocimiento, que también podemos considerarlo como identidad y estatus, ya que la propiedad ha sido a menudo un símbolo de estatus, poder y éxito, reflejando la identidad y posición social de una persona. Las otras dos razones que se nos presentan en nuestra diapositiva son la seguridad y el control, que podemos asociarla a la estabilidad económica que los bienes representan. La propiedad privada fomenta la inversión, el ahorro y el crecimiento económico al proporcionar un incentivo para la acumulación de riqueza o para el control de ella. La tendencia a extender ciertos valores superiores como la vida, la libertad y el honor se refiere a la idea de que estos valores fundamentales deben ser protegidos y respetados como si fueran bienes personales o derechos. Esta perspectiva amplía la noción de bien más allá de los bienes materiales, reconociendo que ciertos valores intangibles son igualmente importantes para el bienestar humano. De esta manera se busca garantizar la protección y el respeto de estos valores fundamentales. Ahora podemos continuar con uno de los puntos más importantes sobre este tema, que es su clasificación. Los bienes corporales son aquellos que tienen una existencia física y material, es decir, pueden ser percibidos por los sentidos, por el tacto, por el oído. Tienen una forma y una sustancia definida. Pueden ser objetos muebles como vehículos, muebles electrodomésticos, inmuebles como edificios, departamentos, mercancías como alimentos, bebida, ropa, dinero, forma de monedas o billetes. Además, también puede ser como objetos de arte, como son las pinturas, las esculturas, las joyas. Los bienes corporales se caracterizan por ser tangibles, materiales, divisibles, transferibles, en contraste a los bienes incorpóreos, que son aquellos que no tienen una existencia física, como los de derechos de autor, las patentes, las marcas registradas. ¿Por qué la clasificación de bienes se divide de esta manera? La clasificación de bienes se divide en diferentes categorías para facilitar la comprensión y el análisis de los distintos tipos de bienes que existen. Esta división se basa en características como la naturaleza, la función, la tangibilidad, la durabilidad y la propiedad de los bienes. Aquí podemos partir al último punto de nuestro tema, la clasificación de bienes, y en este momento se divide en dos, en bienes presentes y bienes futuros. La clasificación de los bienes por su existencia, ya sea real o posible, se refiere a la distinción entre los bienes presentes y los bienes futuros. Como nos marca nuestra diapositiva de apoyo, los bienes presentes son aquellos que pueden ser utilizados de inmediato por su propia existencia, por ejemplo, un carro. Los bienes presentes quiere decir que actualmente ya existen, que tienen una existencia real y tangible en el presente. Por otro lado, los bienes futuros son aquellos que dependen de un lapso de tiempo que pueden ser aprovechables debido a su inexistencia en este momento. Ejemplo, los bienes adquiridos por sucesión, los frutos o cosechas. Es decir, los bienes futuros son aquellos que aún no existen, pero pueden llegar a existir en el futuro. Tienen una existencia posible o potencial. También podemos encontrar los bienes esperados, que son aquellos que se esperan recibir o adquirir en el futuro. Como un ejemplo son las herencias o también los legados, mientras que también los bienes eventuales son aquellos que pueden llegar a existir o no dependiendo de circunstancias que pueden ser futuros inciertos. Los bienes universales son complejos patrimoniales que resultan de la unión de distintas cosas homogéneas o heterogéneas que forman una identidad compleja que trasciende las cosas singulares, mientras que las singulares constituyen una unidad natural o artificial, simple o compleja, con existencia real en la naturaleza. Los bienes de dominio del poder público son aquellos los que son el conjunto de muebles e inmuebles que son propiedad del Estado o sujetos a su administración y control, afectos a la prestación de un servicio público, al uso común o por su valor cultural. La ley los declara inalienables e imprescriptibles e imbargables.
Los bienes que son propiedad de los particulares son aquellas cuyo dominio les pertenece legalmente a los particulares y de las cuales no puede aprovecharse ninguno sin consentimiento del dueño o autorización de la ley. Ejemplos de ellos son bienes inmobiliarios, cuentas bancarias, vehículos particulares, entre otros. Los bienes monstrencos y vacantes son conceptos jurídicos que se refieren a bienes sin dueño conocido o abandonados. Los bienes monstrencos, como dice en nuestra diapositiva de apoyo, se encuentran dentro del territorio respectivo a cargo de la nación sin dueño aparente conocido, y los monstrencos son bienes que se hallan en el mismo caso. En resumen, se denomina vacante al dueño al inmueble sin dueño y monstrenco al mueble sin dueño. En los bienes monstrenco, el Estado puede reclamar la propiedad de estos bienes si no se presenta un dueño legítimo, mientras que en los bienes vacantes el Estado puede intervenir para administrar o vender estos bienes y el producto de la venta se destina a la tesorería pública. Es importante destacar que los bienes monstrencos y vacantes están regulados por leyes específicas que varían según el país o región. Estas clasificaciones son importantes en el ámbito tanto jurídico como económico, ya que permite determinar la propiedad y los derechos sobre los bienes, además de establecer contratos y acuerdos sobre bienes, ya sean futuros o eventuales. También sirve para evaluar el valor y el riesgo de los bienes, y como último punto podría decirles que también puede ayudar a la planificación y a la toma de decisiones sobre la adquisición y la disposición de bienes. Bueno, este es el final de mi video donde hablé acerca del tema de los bienes. Espero que haya sido de una manera clara. Como conclusión, tenemos que la clasificación de los bienes es un concepto fundamental en el ámbito jurídico y económico que permite entender y diferenciar los diferentes tipos de bienes que existen. Las diferentes clasificaciones de bienes, incluyendo la clasificación jurídica, que vienen los bienes muebles e inmuebles, la clasificación económica, que podríamos contar los bienes públicos y los bienes privados, los duraderos y los no duraderos. Además de que sus clasificaciones las tenemos según su naturaleza, como pueden ser los bienes tangibles e intangibles, la clasificación según su función, bienes de consumo, de producción, la clasificación por su existencia real o posible, los bienes presentes, futuros, y necesitamos entender estas clasificaciones, sobre todo porque puede ser crucial es crucial para determinar la propiedad y los derechos sobre los bienes, establecer contratos y acuerdos, así como evaluar el valor y el riesgo de los bienes, planificar y tomar decisiones sobre la adquisición y disposición de bienes.